Nuestro pasaje esta mañana para el mensaje es del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 5, versículo 11. Hechos 4, 32 al 5, 11. Vamos a ver cómo es que Dios protege la reputación de su mensaje del Evangelio y de su pueblo en medio del éxito del crecimiento. Antes de leer este pasaje, déjenme contarle una pequeña historia. Se cuenta por ahí que un día en el reino de los animales había una guerra entre el reino ratícola y el reino avícola. Reino ratícola y reino avícola, las ratas y las aves. Declararon la guerra y empiezan a pelearse las ratas y las aves. Están peleando y de repente, en medio de la batalla, las aves mandan a los halcones y empiezan a agarrar a las ratas y empiezan a ganar las aves, Y uno de los miembros del reino avícola, detrás de las cámaras, se ve que va pasando y se pasa al lado de las ratas. Y empieza a pelear por las ratas, y de repente la balanza empieza a crecer en favor del reino ratícola y el reino avícola empieza a perder. Envían a las ratas más grandes, empiezan a dar a la torre y ya va ganando el reino ratícola. Y detrás de las cámaras otra vez este personaje va corriendo de las ratas, se pasa al reino avícola. Empieza a pelear el reino avícola y empiezan a ganar. Y bueno, así se va por un rato y detrás de las cámaras este personaje sigue pasando de un lado a otro. Entonces, los generales del reino avícola y del reino ratícola se dan cuenta que hay alguien que está inclinando la balanza. Lo atrapan, lo ponen en medio de los dos generales. ¿Y usted qué? ¿Cómo es que usted se la pasa en un lado y luego en otro, con un pie de un lado y un pie de otro? Dice, es que yo soy murciélago. Ven preguntarle, ¿es usted ave o es usted rata? Bueno, pastor, si me da esas dos opciones, a lo mejor ninguno, ¿verdad? Pero ¿de qué lado está usted? ¿Está usted en medio de esta batalla del lado del Señor? ¿O está del lado del enemigo? A veces, hermanos, en el ministerio hay momentos difíciles en la batalla espiritual donde una persona podría hacer una gran diferencia en el reino de Dios para bien o para mal. A lo mejor tú sirves en el ministerio, tú enseñas escuela dominical, tú enseñas con niños, tú eres pastor. A lo mejor tú eres ya alguien que está creciendo en el pueblo de Dios. Todo el peso de la confianza y reputación del ministerio depende del testimonio del pueblo de Dios, y dependiendo de dónde estés tú, a veces podemos darle al traste a todo si no somos lo que debemos ser. La pregunta es, ¿eres ya de veras? Sea tu sí, sí, tu no, no, dijo el Señor Jesús. Más de esto proviene del maligno. El pasaje que vamos a ver hoy es la misma tensión de esta guerra entre el reino avícola y ratícola. Como decimos en español, ¿verdad? ¿Caras vemos? ¿Corazones? No sabemos, pero Dios sí sabe. De hecho, Dios en la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, estamos viéndolo ahorita en nuestro diario Permanecer, ¿verdad? La historia de David. La diferencia entre David y Saúl es el corazón. Cuando el pueblo de Israel escoge a Saúl, por fuera se ve muy bonito, alto y guapo, pero por dentro es inseguro y hace lo que él quiere. Rechaza la palabra de Dios. Por otro lado, David parece un jovencito menospreciable comparado con los hombres de guerra, pero Dios le dice, 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Hablando de los otros candidatos. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Dios ve nuestro corazón con Él o nomás aparenta estar con Él. ¿Cuál es? Acompáñame a Hechos capítulo 4. Vamos a ver la historia de cómo la iglesia empezó a crecer y Dios le empezó a dar gran éxito, pero en medio del éxito llegan las pruebas. La semana pasada, Pastor Hugo nos compartió un poquito de lo que pasa en el capítulo 4. Gracias, Pastor Hugo, por compartir cómo la iglesia, en medio de la persecución, puede proclamar valerosamente el mensaje de Cristo Jesús. Mira, y cuando tú ves cómo responde Dios a este testimonio, un testimonio entregado, un testimonio a pesar del sufrimiento, apasionado por Dios, Dios lo bendice.
Y la iglesia crece. En Hechos 4:4, un poquito de contexto es importante. Dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, sin contar mujeres y niños. En Hechos capítulo 2, 3,000 personas vienen a conocer a Cristo. Y en este segundo mensaje, después de la sanidad del paralítico, 5,000 personas se convierten a Jesús. Gran éxito. El poder del evangelio es indiscutible. De hecho, es la respuesta a la promesa de Jesús. Jesús les dijo en Hechos 1:8 que recibirían poder cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos y serían sus testigos. Tu testimonio es un instrumento poderoso que Dios utiliza para atraer a otros, pero el enemigo sabe que si en tu testimonio hay grietas, bajo presión esas grietas se convierten en fallas. Y el enemigo va a estar buscando maneras de desacreditar el testimonio de Cristo si tú decides decirle sí al pecado y no al Señor. En otras palabras, si por fuera nos vemos bien, pero por dentro andamos mal, es un gran problema que nos lleva no solamente a cada uno individualmente, sino a los demás. Cuando uno de nosotros cae en pecado público, esto afecta la reputación de Dios, de su palabra, del reino, pero también afecta al cuerpo de Cristo. El enemigo, en medio del éxito, va a estar buscando maneras de desacreditar lo que Dios hace a través de su iglesia. Acompáñame a Hechos capítulo 4. Vamos a ver dos cosas en este pasaje. Vamos a ver cómo Dios nos presenta, cómo Dios cuida de su pueblo a través del testimonio fiel de personas generosas que sacrifican todo para que el evangelio pueda seguir adelante. Tú y yo nos sentamos en bancas hoy y servimos en ministerios que muchas personas se han sacrificado para que podamos ser lo que hacemos hoy, que tengamos lo que tenemos hoy. Todo esto no es nuestro, nos ha sido confiado como mayordomos de la gracia de Dios y hay mucho peso sobre nuestras cabezas. ¿Qué va a suceder con esta generación? ¿Vamos a seguir fieles o vamos a ser de los que tienen un pie en el mundo y un pie con el Señor? Tarde o temprano, la Biblia nos dice, el pecado nos va a encontrar. Salmo 51 dice, tú deseas la verdad en lo íntimo, Señor. Dios mira el corazón, la apariencia no es suficiente. Vamos a ver cómo Dios nos da testimonios auténticos, pero también vamos a ver cómo incluso en medio de cada congregación puede que haya personas que decidan aparentar una cosa y ser otras. Vamos a ver cómo Dios trata con personas así. Antes de ver este pasaje, déjame decirte, yo soy el primero en confesarte que mi vida no es perfecta. Yo en cada área que veas, sea mi vida personal, mi matrimonio, mi trabajo, en cada área me falta tanto por ser como Cristo. Me falta tanto en crecer y madurar. Tengo ya 47 años y si Dios me concede más, sé que me falta mucho crecer. Pero hay una gran diferencia entre reconocer honestamente dónde necesitamos crecer y en aparentar lo que no somos. Lo que Dios quiere de nosotros, como vamos a ver en un momento, es honestidad. Honestidad e integridad. Tú y yo no somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando. ¿Estamos dispuestos a ser honestos acerca de las áreas donde necesitamos crecer y dispuestos a recibir ayuda y ayudarnos? ¿O vamos a aparentar como si aquí no pasa nada y todo está bien? Una cosa públicamente y otra cosa por dentro. Vamos a ver cómo Dios trata con estas situaciones. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Hechos 4, versículo 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad
Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Tuvo un gran temor sobre toda y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí está la pregunta: ¿a quién vas a temer tú? ¿Vas a temer a Dios o vas a temer a los hombres? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dicen Proverbios. El temor de Dios es apartarse del mal. Cuando tú reconoces que Dios es santo y que Él ve lo profundo de tu corazón, tú vas a tener que decidir cómo vives a la luz de ese conocimiento. O vives para Él o vives para las apariencias de la gente, para agradar a la gente. El temor del hombre es lo que dirige a la generación en que vivimos. Mira, todo el mundo está hambriento de significado y reconocimiento. Tú puedes hacerte famoso. Lo único que tienes que hacer es agarrar tu teléfono y hacer un video tonto y todo el mundo te va a ver y te va a hacer famoso de la noche a la mañana. Pero esa fama es una fama superficial, basada en lo que la gente percibe, que le entretiene, que le divierte, no en el carácter que has desarrollado o los logros que has hecho. ¿Qué tipo de persona vamos a ser? Aquí en este pasaje, tú ves primero el ejemplo positivo de la iglesia primitiva y de Bernabé, y luego ves el modelo falsificado de una persona que aparenta ser real, pero que es una imitación barata de lo que Dios quiere para su pueblo. El testimonio de Ananías y Zafira. Entonces, déjame compartirte un par de cosas. ¿Cómo protege Dios la credibilidad del testimonio del Evangelio en medio del crecimiento exitoso de la iglesia? A veces tú y yo tenemos que sobrevivir la persecución, el sufrimiento y la dificultad, y eso toma un cierto carácter, el ser fiel en medio del sufrimiento. Pero otras veces tú y yo tenemos que sobrevivir el éxito de los buenos resultados de nuestro trabajo. A veces en la iglesia hay gente que dice cosas como esta: dicen, las cosas saludables crecen. La iglesia, acabas de ver, 3,000 personas se convierten en Hechos 2 y luego 5,000 personas se convierten en Hechos 4. La iglesia ha crecido. Y ahora las necesidades y los recursos del ministerio también han crecido. La plataforma de liderazgo de los apóstoles. Seguros que muchos los ven y dicen: yo quisiera ser como fulano de tal. ¿Quién no quisiera tener un testimonio como el de Pedro, impactante, verdad? Sanó a ese cojo unos cuantos días con el poder de Dios. ¡Wow! O ahora como Bernabé, una persona que lo rinde todo abnegadamente para que otros puedan conocer más de Jesús. Yo quiero ser más como ellos. Nada de malo en imitar a aquellos que quieren servir al Señor. De hecho, Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nada de malo en imitar las virtudes de aquellos que están siguiendo al Señor y que son maduros. Pero el problema es que nuestro corazón algunas veces hace de esa imitación un ídolo. Y a veces lo que nos pasa es que queremos la gloria de un testimonio impactante sin la cruz de su sufrimiento. Y ahí hay un problema. Cada uno de nosotros en el proceso de santificación vamos a tener que pasar por el proceso del sufrimiento. No es opcional. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Como vamos a ver, Ananías y Zafira tenían un problema que iba más allá de lo que otros percibían superficialmente. Lo más importante de este pasaje, sin embargo, es este. Este pasaje no se trata simplemente de las consecuencias de los malos hechos de Ananías y Zafira o de las victorias del testimonio de Bernabé. Realmente este pasaje se trata de los peligros que enfrentamos en la lucha espiritual por conservar la pureza del testimonio de Cristo y el ministerio que Dios nos ha dado en medio de las tentaciones que buscan distraernos de la gloria de Dios por la apariencia que otros perciben. Escúchame bien. En el ministerio, la integridad y la pureza de nuestro carácter son el combustible del éxito ministerial. No es la apariencia simplemente, no son simplemente lo que hacemos, es por qué lo hacemos y quiénes somos, que le importa más a Dios. Podría contarte de muchas iglesias que han crecido numéricamente, han sido muy exitosas y que se han derrumbado bajo el peso del pecado escandaloso de lo que sucede detrás de los muros. Sucedió en el primer siglo, sigue sucediendo hoy. Cantidad de pastores que han caído porque eran celebridades y de repente se descubre que habían robado dinero, tenían infidelidad, tantas cosas. Tú y yo vamos a ser probados para ver si somos de veras o no. Entonces, ¿cómo es que Dios protege la reputación, la integridad de su mensaje y de su pueblo? Dos cosas quiero compartirte. Primero, cuando la iglesia experimenta un crecimiento exitoso, Dios protege la credibilidad del evangelio mediante la provisión fiel para las necesidades del ministerio a través de la integridad y el generoso sacrificio de multiplicadores de discípulos comprometidos. En otras palabras, Dios nos da el modelo correcto de lo que está buscando en nosotros. Es el primer ejemplo de Bernabé. 3 cosas quiero que notes de un testimonio sólido y sacrificial que Dios usa para construir la iglesia. El testimonio de la iglesia, el testimonio de Bernabé. El primero de ellos es esto. Dios está buscando personas con un testimonio auténtico, que no finjan. Versículo 32 dice, la multitud de los que habían creído era ¿de qué? Un corazón y un alma. Es muy interesante. ¿Qué significa ser de un corazón y un alma? Significa que estaban unificados, estaban unidos en sus motivaciones y en la razón por la cual hacían lo que hacían y eran quien eran. Ellos sabían no simplemente el qué, sabían el por qué. El por qué me reúno, el por qué doy, el por qué sirvo. Lo que motivaba a estos discípulos era algo que los unía. Aquí está la palabra que quiero compartirte. Eran auténticos en su integridad. En otras palabras, el corazón de los discípulos estaba unificado, pero era de una sola pieza. Integridad significa que no hay grietas, que no se va a desmoronar bajo el peso. Integridad significa que tanto en lo público como en lo privado es lo mismo. No hay duplicidad. Esos primeros discípulos sinceramente querían ser parte de la familia de Dios. Eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta sinceridad, esta autenticidad, era una autenticidad donde todo mundo importaba. Nadie era más que el otro. No había personas déspotas que dijeran, esta plataforma es para mi fama. Ninguno quería ser más que los demás. Había un ambiente donde cada discípulo contaba. No solamente era su testimonio auténtico, también su testimonio era creíble. Mira lo que dice el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia tenía un testimonio poderoso porque el mundo veía el contraste en la manera en que la gente se trataba en la iglesia comparada como los trataba en el mundo. Aquí en el mundo las necesidades de otros importaban. Yo no soy primero que el resto. Estaban unidos en la misión de Cristo. ¿Cuál era esa misión? Jesús les dijo, van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eran sinceros, auténticos, tenían un testimonio creíble, poderoso. ¿Recuerdas lo que Jesús le dice a los discípulos en Juan 13? En esto sabrán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros.
¿Y cómo demostraban esa sinceridad y esa credibilidad? Su testimonio estaba basado no solamente en palabras, sino en hechos. Si tú lees en Hechos capítulo 2, tú ves que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comían juntos en las casas de manera sencilla, seguían haciendo eso, pero ahí te va. Tener ese estilo de vida demandaba el sacrificio y recursos necesarios para discipular a todos estos. 8,000 personas habían venido a conocer a Jesús. ¿Cómo los iban a cuidar? ¿Cómo les iban a dar de comer? ¿Cómo los iban a discipular? Y aquí vemos que así como en Hechos 2, la iglesia en Jerusalén se pone las pilas y sacrificialmente empieza Dios a proveer a través de la misma congregación los recursos para que estos sean discipulados. Su autenticidad y su credibilidad descansaban en su generosidad. ¿Sabías que en los Estados Unidos el promedio del asistente regular a una iglesia evangélica de dar es menos del 2% de nuestro ingreso? Menos del 2%. Muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente. Yo cuando era niño, me acuerdo mi abuela me llevaba a la iglesia y siempre cuando llegaba el momento de la limosna, ahí andábamos rebuscándonos, ¿verdad? Que había en las moneditas una rondana, lo que ayer ponían en la canasta, la limosna. Déjame decirte lo siguiente. En la Biblia, Dios no es limosnero. Dios no recibe limosnas. Dios recibe ofrendas. Una ofrenda es un acto de adoración, donde tú reconociendo que Él es Dios y Él es Señor, reconociendo que Él tiene una misión, tú apartas, consagras de lo que Dios ya te ha provisto una porción para decir, Señor, esto lo dedico específicamente para ti, para que tu obra se haga. Además de eso, el resto de mi vida está alineado contigo porque reconozco que mi familia, reconozco que mi trabajo, todo lo que yo tengo y soy, te pertenece a ti. Pero es una parte dedicada para ti. Cuando tú adoras a Dios con tus finanzas, cuando tú pones a Dios primero, tú estás demostrando con tus hechos que eres un discípulo real. ¿Sabes por qué? Porque la misión de Cristo es importante para ti. En este pasaje, en esta congregación saludable, Dios había llamado a un hombre, Bernabé. Lo había llamado a entregar sus cosas para que otros pudieran conocer a Jesús. Mira lo que dice ahí, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la puso el precio, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Líderes creíbles, los apóstoles, ahí pone su ofrenda, toda su heredad. ¿Quién era este hombre? Es la primera vez que lo vemos mencionar en este aspecto de generosidad. Ha sido mencionado en el libro, se menciona en el libro de los Hechos en varias ocasiones. De hecho, más tarde lo vamos a ver cuando Saulo se convierte. Bernabé es quien Dios utiliza para traer a Saulo a los pies del Señor como un siervo y después para discipular en Antioquía. Él se convierte en un líder central en la gran comisión. Pero aquí lo vemos un poquito detrás de las cámaras como un hombre de recursos que le ponen el apodo de Bernabé. Ese apodo es difícil etimológicamente de ver de dónde viene. Dice, traducido es hijo de consolación. Si es del hebreo, a lo mejor su nombre viene del Bar, hijo de Nabí, profeta, hijo del profeta de los profetas. Posiblemente este carácter de consolador era una manifestación de la personalidad y carácter de Bernabé y sus dones espirituales, donde él con su vida demostraba las palabras de Dios. En otras palabras, el trabajo de un profeta es exhortar y consolar a través de la aplicación de la palabra de Dios. No solamente dice las palabras de Dios, sino las demuestra. Y si este era el caso de la vida de Bernabé, qué interesante que él ve la oportunidad y necesidad de estos 8,000 convertidos. ¿Y sabes lo que dice? Yo tengo posesiones, la voy a poner a los pies del Señor. Lo sacrifica todo para que la obra de Dios se haga. Ahora déjame preguntarte, ¿por qué crees tú que Bernabé lo sacrificó todo por el Señor? Porque alguien lo obligó, ¿verdad?
No hay mandato en la Biblia que te diga que tienes que vender cada posesión. Ahora, espérame tantito. No hay un mandato específico que diga Miguel López, tú o yo, ¿verdad? Pero sí hay pasajes, especialmente donde Jesús deja claro que si tu dinero es un obstáculo para Dios o tus posesiones, tienes que rendirlo todo por él. De hecho, en Lucas 14:33, Jesús dice, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí, Jesús demanda de nosotros una entrega total y radical. Pero esa entrega total y radical no siempre demanda que liquides todos tus bienes para ponerlos en el plato de la ofrenda. A veces sí. ¿Cómo voy a saber? Dios te va a guiar. Pero lo importante de esto, como vamos a ver en un momento, es que nunca es por compulsión o obligación. Nunca es porque yo venga y te manipule y te diga, a ver, ponlo en el plato de la ofrenda. No, es entre Dios y tú. Tu adoración a través de tus finanzas es entre Dios y tú. El punto de Bernabé es que él sacrificialmente y generosamente demuestra su discipulado, proveyendo para la necesidad del ministerio de una manera generosa. Conforme el Nuevo Testamento se escribe, gracias a Dios tenemos más instrucción de cómo es que iglesias deben operar en cuanto a los recursos, los dineros. Déjame mostrarte dónde. Acompáñame por favor a Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Mira lo que Pablo le da de instrucción a la iglesia de cómo debemos operar para suplir las necesidades de los santos para el ministerio. Segunda de Corintios 9. ¿Qué está pasando aquí? Los corintios vivían en un lugar donde había dinero y había iglesias que tenían gran necesidad. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por hambre y habían determinado enviar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Pablo los había ya estado preparando. ¿Cómo iban a recolectar esos recursos para proveer no solamente para su ministerio, sino ayudar a otros? Escucha cómo Pablo les instruye. Segunda de Corintios 9:1 dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, la provincia de los Corintios, dice que Acaya estaba preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Pablo les había contado a todo el mundo qué generosos eran los corintios. Dice, no quiero sorprenderlos. Ahí van los enviados. Dice, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallares desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros que era de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Fíjate, Pablo, qué cuidadoso está? Este no puede ser una imposición o una exigencia, esto es generosidad, es el fruto que nace de nuestra relación con Dios. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo ilustra la generosidad como un granjero, una persona que va a plantar. Dios nos ha confiado su parcela, nos ha confiado semilla. ¿Qué vas a hacer con eso? Te lo puedes quedar tú y no hacer nada, o puedes plantarlo y ver cómo Dios multiplica la vida que te ha confiado en la vida de otros. Si tú siembras generosamente, vas a segar generosamente. Siembras escasamente, vas a segar escasamente. Cada uno, versículo 7, cada uno de, escucha, eso es lo importante, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te fijaste? Auténtico. Como propusiste en tu corazón. Lo que tú das o no das es entre Dios y tú. Pero si en tu corazón tú no le das a Dios un lugar importante como el primer lugar de tu vida, si el dinero está sentado o si eres una persona tacaña o codiciosa, ahí hay un problema. En la Biblia el dinero puede convertirse en un ídolo o tus posesiones. En Gálatas capítulo 5, Pablo dice que la avaricia es idolatría. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo le dice a Timoteo, cuando tú pones al dinero en primer lugar y no se lo confías a Dios, ahí hay un gran problema. A veces escucho a personas que me dicen, Pastor Miguel, no tengo ni para pagar mis cuentas, mis biles. ¿Cómo le voy a dar a Dios? Sabes, muchas veces no tenemos ni lo más básico porque no ponemos a Dios primero. Nuestra economía está de cabeza.
Proverbios capítulo 3 nos dice que honremos al Señor con los primeros frutos de nuestros bienes y Él hará rebosar nuestros recursos. Pablo dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Cuando tú pones a Dios primero y generosamente le das de lo que Él te ha dado, ¿sabes qué va a producir eso en ti? Gran gozo, gran gozo. Y versículo 8, hay una promesa, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, es una promesa. Dios nos confía lo que nos da por su gracia y Dios dice, Él es poderoso para hacer que abunde toda gracia. ¿Para qué? Que tengamos todo lo suficiente. El evangelio de la Biblia no es el evangelio de prosperidad donde Dios te promete hacerte rico, guapo y saludable. Pero sí te promete Dios proveer tus necesidades si lo pones a Él primero. Dios bendice tu trabajo, Dios bendice tu salud. Las bendiciones que tienes son porque Dios te las confía. Pero cuando no somos fieles con lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles con más? Dios es poderoso. Cuando tú reconoces que todo lo que eres y tienes le pertenece a Dios, la pregunta es, ¿cómo vas a adorar a Dios a través de tus finanzas? Así es como Dios provee para el crecimiento del evangelio, sin que nadie te obligue. Hermanos, en esta iglesia ni platos pasamos. ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda es entre Dios y tú. Pero Pablo continúa, dice versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, tus semillas, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, en este país vivimos en la tierra de la abundancia, pero cuando tú y yo no podemos a Dios primero, nuestras bendiciones pueden convertirse en maldiciones. Cuando el dinero se convierte en un ídolo y el dinero nos posee, nunca vamos a tener lo suficiente. Nunca. Yo crecí en un lugar donde en nuestra casa ni agua teníamos todavía, letrinas, y Dios en su misericordia y su provisión me ha dado tanto. Pero ¿para qué me ha dado Dios? Dios me ha dado, no para que amontone más, sino para que sea de bendición a otros. Y lo mismo lo ha hecho contigo. ¿Cuánto vale lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cuánto vale? ¿Limosnas? Dale a Dios limosnas. Pero si lo que Dios ha hecho por ti vale, hay otros que necesitan saber de Jesús. Hay personas que a veces me dicen, oye pastor, tú vas a una iglesia bautista, ¿verdad? Sí, y enseñan que tienen que dar el diezmo, ¿verdad? Para ser miembros. A ver. Lee tu Biblia, ¿verdad? Acabo de leerte, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. En el Antiguo Testamento, 10% era lo mínimo que el pueblo de Israel daba en ciertas situaciones, pero había más ofrendas que hacían. Era más de 20% entre días de fiestas y otras cosas. ¿Cuánto Dios quiere en el Nuevo Testamento? Lo mismo que en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, incluyendo tu billetera. Todo. Dios no quiere lo tuyo, Dios te quiere a ti. Pero de lo que Dios te provee, para que cuides de tu familia, para que tengas para vivir, ¿qué parte vas a apartar tú? Para que su comunidad, su familia, su iglesia pueda hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Eso es entre Dios y tú. Sin obligación, por convicción, por adoración, generosamente, sacrificialmente, con gratitud. Y ve lo que Dios puede hacer a través de esto. Esta es la historia de Bernabé. Cuando esto sucede, hermanos, el pueblo de Dios recibe gran ánimo. Hermanos, cuando Dios me llamó a servir aquí, esta iglesia tenía personas que estaban luchando por ser fieles, pero había tanto desánimo. Goteras por todos lados, el presupuesto nos suplía, pero empezamos a enfatizar, hermanos, no vamos a pasar los platos. Va a ser un acto de adoración entre Dios y cada uno de nosotros. Cada año, por los últimos 7 años, no solamente Dios ha provisto nuestro presupuesto, sino que lo ha crecido. Al presente es $1.6 millones, tenemos 2 campos y todo es a través de la generosidad de Dios, a través de cada uno de nosotros. Gracias por su fidelidad. Es un gozo estar en un ministerio donde Dios está proveyendo a través del sacrificio de muchos. Cuando eso sucede, Dios hace que el evangelio crezca
Pero cuando estamos teniendo éxito y empezando a crecer, ahí va a haber aquellos que quieran la plataforma y la atención, pero no tengan el mismo corazón. ¿Quiénes son esos? Los Ananías y Zafiras. Capítulo 5. Primero Dios provee, ahora Dios confronta y disciplina las conductas destructivas de la hipocresía egoísta. ¿Qué pasa si tú no eres de veras? ¿Qué pasa si tú aparentas ser un gran líder, pero no eres una persona generosa? No eres una persona íntegra. Si una cosa es afuera y otra cosa es adentro. Capítulo 5, lo acabamos de leer. Esta es la historia de Ananías y Zafira. Un par de observaciones de este pasaje que acabamos de leer. El nombre Ananías significa Yahweh, Jehová, es un Dios de gracia. Jehová da gracia. Su mismo nombre demostraba la gracia de que lo que Dios da libremente también se comparte libremente. Luego, Zafira, ese nombre significa hermosa. Era un nombre normalmente dado a personas aristocráticas. Aparentemente, este hombre y esta mujer tenían bienes y eran de una buena posición. Pero ellos habían visto lo que Bernabé había dicho y el ánimo que eso produjo en los discípulos. ¿Sabes qué es lo que sucede? Aquí viene el problema. Ellos quieren lo mismo. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen una heredad, así como Bernabé, la venden. Pero lo que aparentan públicamente no es lo que sucede en privado. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, le revela a Pedro que algo anda mal. Por fuera parecía lo mismo, pero por dentro algo anda mal. Ahora, antes de ir más adelante, ¿cuál es el problema de Ananías y Zafira? Ahí te va. El problema de Ananías y Zafira, por lo que Pedro dice. Pedro los confronta y les dice: Ananías, ¿no era tuya la heredad antes de venderla? Y aun cuando la vendiste, ¿no estaba el dinero en tu poder? Mira la pregunta que Pedro le hace a Ananías. Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Qué habrá motivado a Pedro a hacer tal pregunta? El pasaje anterior nos da la pista, ¿verdad? Bernabé lo vendió todo, lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira, viendo la atención que eso había creado, seguramente al vender su heredad, vino y dijeron: vamos a sacrificarlo todo, así como Bernabé. Así como Bernabé era un líder emergente, ellos querían la plataforma y la atención de alguien que tenía el mismo calibre espiritual que Bernabé. El problema es que por fuera esto así, pero por dentro no lo era. Por dentro, él y su esposa habían hecho un trato diciendo: vamos a decir públicamente tanto, pero tú y yo vamos a tener un acuerdo interno que es diferente. ¿Sabes cómo se llama eso? Duplicidad o hipocresía. Con un pie estás aquí, con otro pie estás allá. Ay, hermanito, jijiji, Dios te bendiga. Pero soy un maldiciente de lunes a sábado, ¿verdad? El domingo bendigo, el resto maldigo. Ahí hay un problema. Porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Fíjate qué interesante. ¿Dónde está la lucha realmente? Ven conmigo de nuevo. Capítulo 5. Cuando Pedro lo confronta, dice el versículo 3. Dijo Pedro a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 3 problemas en el corazón que lucha con la duplicidad. Primero, la influencia de Satanás. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esa palabra llenar es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios 5 para describir la obra del Espíritu Santo cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenar significa ejercer el control sobre una persona, así como una persona que se emborracha está controlado o es lleno de vino. El Espíritu Santo nos controla cuando nos rendimos a Él, pero si resistimos al Espíritu Santo y nos rendimos a la tentación, Satanás puede controlar lo que hacemos. ¿Qué está pasando aquí? Una persona que está luchando con duplicidad, ¿sabes qué está preparándose para hacer? Engañar a otros. Satanás es un padre de mentira. Satanás quiere que aparentes una cosa y seas otra. Una reputación basada en mentiras, en la fama delante de los hombres, pero no en la integridad delante de Dios, es una mentira. Eso es lo que estaba pasando con Ananías, pura apariencia. Pero por dentro eran otros. Dice: ¿por qué
permitiste que Satanás llenara tu corazón, pero no solamente eso, dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Déjame decirte, tú y yo podemos engañar a los demás, pero de Dios nadie se burla. Pablo dice a los Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Tú y yo no podemos mentir al Espíritu de Dios. Cuando decimos sí a la tentación y sí a nuestra carne, estamos tratando de resistir al Espíritu de Dios y estamos mintiéndole. Dice Pedro, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, ese alguien es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona, la persona de Dios que vive en nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Y Él está tratando de guiarnos, de enseñarnos, de darnos el testimonio que Dios quiere para hacer testimonio en otros. Pero cuando decimos sí a la duplicidad y al engaño, le estamos resistiendo a Él. Y ¿sabes qué? Cuando tú te acostumbras a un estilo de vida hipócrita, eventualmente el Espíritu de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando tú entristeces al Espíritu Santo, Dios te va a dejar que hagas lo que quieras hacer y vas a cosechar las consecuencias de tus decisiones. Una cosa más, dice, para que sustrajeses del precio de la heredad. Esa palabra sustrajeses es interesante, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento aparece en la traducción griega de los 70 en el pasaje de Josué capítulo 7, versículo 1. Es muy interesante, es el pasaje de Acán. ¿Te acuerdas cuando entraron a la tierra prometida? La primera victoria. Dice que Acán vio un manto babilónico, un lingote de oro y lo tomó del anatema. Y se lo quedó en secreto, lo ocultó en su tienda, en un pozo. Y a consecuencia de esto, desastre militar en Israel, muerte, montón de cosas. Ya no pudieron seguir teniendo victoria. Esa es la misma idea. Acán se robó el anatema, lo que no era suyo. Ananías y Zafira habían presentado su ofrenda como una entrega total y absoluta delante de Dios, un ejemplo de consagración total, pero ellos habían robado parte de lo que ya habían dedicado a sustraerlo de manera secreta. Esa duplicidad y ese engaño solo era cuestión de tiempo hasta que acabara en muerte. ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y lo que el enemigo quiere hacer, distrayéndote con cosas que aparentemente son pequeñas, es destruir la obra de Dios en tu vida. Mira, ningún matrimonio acaba divorciado de la noche a la mañana. Muchas veces es un proceso largo, donde poco a poquito nos dejamos engañar de las sutilezas del enemigo. Ningún pastor acaba robándose la ofrenda de la noche a la mañana. Empieza con cosas pequeñitas, hace que acaben cosas terribles. Déjame darte un ejemplo de cómo funciona esto, antes de ver el desenlace de Ananías y Zafira. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 19, hay el ejemplo de una iglesia, donde estas luchas estaban presentes. Públicamente era una cosa, detrás de las cámaras era otra. Apocalipsis 2, 18 al 19, Jesús le habla a esta iglesia y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Ahí te va 10 veces en español. Tú y yo, cuando nos paramos aquí delante de Dios, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, penetra nuestro corazón y ve las partes más íntimas de nuestra vida. No hay nada que se esconda del fuego consumidor de su mirada. Jesús nos ve por lo que somos. Los únicos engañados somos nosotros. El que tiene ojos como llama de fuego, dice, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí están las cosas buenas de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Escuchaste? Ahí en medio de la iglesia había una mujer en una posición de liderazgo que se decía a sí misma profetisa, pero que detrás de las cámaras estaba enseñando un estilo de vida inmoral y estaba enseñando ocultismo, incluso lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás, una doctrina que enfatizaba más el ocultismo y la doctrina de Satanás que la gloria de Dios. Y Jesús dice, basta. Hermanos, si en esta iglesia venimos y confesamos que adoramos a un Dios santo, pero no somos diferentes del mundo, si nos divorciamos iguales, si en cuanto hay oportunidad nos juntamos con alguien sin estar casados, si tenemos matrimonios de madres, padres solteros que tienen múltiples parejas, ¿de qué se trata entonces el testimonio de Cristo? Si no somos honestos en nuestros negocios, si hacemos fraudes como el resto del mundo, ¿cuál es la diferencia? Si nuestros hijos, en lugar de crecer como hijos temerosos de Dios, maldicen, ven todo tipo de cosas inapropiadas en internet, igual que el mundo, ¿cómo somos diferentes? Y Jesús les dice a la iglesia, yo conozco quiénes son cada uno de ustedes. Arrepiéntete. Si no, yo voy a traer juicio. Ananías y Zafira le dicen a Pedro, ¿vendiste tanto? Sí, en tanto. Caen muertos. ¿Sabes por qué? Por eso no pasamos platos aquí, porque no, nuestro seguro sería muy caro, ¿verdad? No, espérate. Tú y yo, cada domingo, hermanos, cada domingo venimos a tener un encuentro con Dios. En la mesa del Señor, Pablo le dice a los corintios, les dice, cada uno examínese a sí mismo. No coma de la mesa del Señor indignamente. El que come sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados, muchos duermen. Cada domingo tú y yo venimos a tener un encuentro con Dios. A lo mejor me dices, no, yo ya no participo de la cena del Señor. No. La invitación es a participar porque el problema no es con la cena, el problema es con el pecado. El pecado tarde o temprano va a partirte el alma literalmente. Lo que Dios quiere es sanarte para que no tengas que estar con un pie en un lado o un pie en el otro, porque la paga del pecado siempre es muerte. Ananías muere y después Zafira y son enterrados. ¿Podría Dios hacer eso todavía? Dios todavía puede hacerlo y algunas veces lo hace. ¿Por qué no lo hace tan seguido? Por su gracia y su misericordia. Y también, porque lo que yo creo que está pasando aquí es que este es un tiempo crítico en el ministerio de Dios, donde Dios tiene que actuar rápidamente antes de que este cáncer le dé al traste a la misión de Dios. 8,000 personas han creído, los apóstoles están ahí. Si permite el Señor que alguien tome una posición de liderazgo con esta hipocresía espiritual, el resto ya es historia. Y en ese momento Dios de manera decisiva juzga a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si tú eres un siervo en el ministerio, si eres pastor, maestro de escuela dominical, sabe que al que mucho se lo confía, mucho se le pide. Y a lo mejor tú dices, yo por eso yo no le entro, yo aquí nomás sentadito en la banca me veo más bonito, ¿verdad? Adivina qué, Dios te va a pedir cuentas a ti también del talento que te ha confiado. ¿Qué es lo que Dios quiere? En esta iglesia, ninguno de nosotros, empezando por mí, ninguno de nosotros somos perfectos. En mi vida yo tengo tantos defectos en mi carne, tantas cosas inadecuadas, tantas cosas donde todavía tengo que crecer. Pero mi vida le pertenece a Cristo. Yo no soy perfecto, pero yo quiero ser honesto delante de Dios. Mi matrimonio, mis hijos, mi vida personal, Señor, aquí estoy. Y cuando peco, Señor, perdóname. Si somos una iglesia, hermanos, donde somos de un corazón honesto, y permitimos que Dios con su gracia nos transforme y nos haga personas generosos, ya ganamos todos. Esta mesa es una invitación a ser honestos, aunque todavía no seamos perfectos. Entonces, déjame dejarte con esto. Dios expone y disciplina la reputación construida sobre mentiras siempre. Es mejor ser honestos acerca de nuestra fragilidad que fingir la santidad. Sé auténtico ante el Señor y Él cuidará de tu reputación delante de los hombres. En pocas palabras, teme a Dios
No temas lo que diga el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira tu corazón. Que nuestro corazón siempre le sea agradable a Él. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Al venir a esta mesa, como cada domingo, Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Dios nos da la oportunidad de darle gracias a Él. Dios nos da la oportunidad de adorarle por lo que ha hecho por nosotros al dar su Hijo Jesús. Inclina tu rostro, ora, y mientras cantamos este canto vamos a preparar nuestro corazón. Señor Jesús, gracias por dejarnos venir a tu mesa hoy. Yo te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, que en este momento cada uno de nosotros, Señor, si tengamos algún pecado, algo, Señor, oculto, que salga a la luz, Señor. Lo rindamos a tus pies. Señor, perdóname por todas las veces, Señor, donde el temor del hombre, Señor, me ha cegado a lo que verdaderamente importa, que es tu aprobación, Señor Jesús. Pero tú eres el que tiene ojos como llama de fuego, Señor. Aunque no soy perfecto, tú sí lo eres, Señor. Perdóname, límpiame. Dame un corazón íntegro delante de ti, un corazón limpio que busque adorarte a ti, Señor. Ayuda a mis hermanos y hermanas en sus luchas, Señor, que cada uno vengamos a ti para hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracias, Jesús.